David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gloria a Dios. Estuvimos analizando este pasaje, amados hermanos, el jueves pasado. Estuvimos leyendo un poquito y les dejamos, para que se hiciera más fácil nuestro estudio, les dejamos una tarea. Amén. Y la tarea solamente consistía en leer un capítulo de la Biblia. ¿Se acuerdan cuál fue el capítulo que les dejamos de tarea para leer? ¿Sí? Primer libro de Samuel, capítulo 21. Amén. Ese fue el libro que les dijimos que leyeran. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Amén. Primera de Samuel, capítulo 21. Esa era la tarea. Amén. Gloria a Dios. Porque aquí el Señor, hablando a los discípulos, amados hermanos, o enseñándoles, amén, dice la palabra que Él se movía de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de una aldea a otra, gloria a Dios. Y en una ocasión, en un día de reposo, amén, en un día de reposo, amén, que es un sábado, ¿verdad? Es el Shabbat, como lo conocen los israelitas. En un día de reposo, en un sábado, él iba por los sembradíos, dice la Biblia, ¿verdad? Con sus discípulos y la muchedumbre, la gente que le seguía. Y los discípulos del Señor tuvieron hambre y empezaron a arrancar o a cortar con sus manos espigas de trigo. Empezaron a refregarlas o a restregarlas, como se dice, y a soplarles y a sacar el grano, gloria a Dios, y a comer. Amén. Pero entre esa multitud iban, dice la palabra, los fariseos. Un grupo religioso en el tiempo del Señor Jesús, muy apegado según a la ley de Moisés, pero dijimos el otro día que ellos le habían añadido a la ley unas ciertas reglas, unas ciertas observaciones más, que ya no eran de acuerdo a lo que estipulaba la ley, sino ya eran tradiciones de hombres o mandamientos de hombres o enseñanzas de acuerdo a ellos solamente. Y cuando ellos miraron, amados hermanos, los fariseos vieron que los discípulos del Señor estaban arrancando espigas y estaban comiendo, le dijeron al Señor: tus discípulos están haciendo algo que no es lícito hacer en el día de reposo. Tus discípulos están incurriendo en algo que no está permitido hacer en el día de reposo. Gloria a Dios. Según los fariseos, amados hermanos, cuando vieron a los discípulos del Señor arrancar las espigas de trigo, en los ojos de ellos, amados hermanos, ellos eran culpables. Amén. A los ojos de los fariseos, los discípulos eran culpables, amados hermanos, de cosechar, trillar, amén, de acuerdo a como ellos lo miraron, amén. Cosechar, trillar
según ellos, amén, aventar y preparar comida, amén. Y preparar comida. A los ojos de los fariseos, los discípulos del Señor, al arrancar las espigas de trigo, al desmenuzarlas con sus manos o restregarlas, limpiarlas, soplarle, quitar la cascarita, la basura, la envoltura de los granos, ellos estaban incurriendo en algo que en el sábado no estaba permitido. A los ojos de los fariseos, los discípulos eran culpables de cosechar, trillar, aventar y preparar comida. Cosas que en la ley de Moisés, de acuerdo a ese día, no se podían hacer. ¿Amén? Así lo consideraban, amados hermanos. Vamos a leer una cita que se encuentra en Éxodo capítulo 34, versículo 21. Éxodo 34, dijimos, verso 21. Amén. Vamos a comparar esta cita de la palabra. Gloria a Dios. Éxodo 34, 21. Y en este versículo dice: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Amén. Dios ordenó en su palabra a los israelitas trabajar 6 días. Pero había un día en la semana en que ellos tenían que reposar. Ellos no deberían de trabajar. Ni aún cuando se estaba arando la tierra, se estaba preparando la tierra, se estaba barbechando la tierra para sembrar. Amén. No debían, amados hermanos, de trabajar. Tenían que suspender sus actividades. Amén. Y también dice, y en la siega, el día o el tiempo cuando se trataba de recoger la cosecha, cuando llegaba el día de reposo, el sábado, también tenían que suspender sus actividades. Amén. Eso es lo que enseñaba la ley de Moisés con respecto al día de reposo. Amén. Pero como dijimos, los fariseos, ese grupo religioso de aquel entonces, le agregaron más todavía observaciones, amén, a las leyes, amén, en específico del día de reposo. Y cuando ellos vieron, amados hermanos, que los discípulos estaban arrancando espigas de trigo, ellos dijeron: no, ellos están cosechando. Al hacer esto con sus manos y soplarle, ellos están como trillando y aventando y prácticamente, decían ellos, están preparando su comida, algo que no está permitido hacer en día de reposo. Y vamos a ver aquí la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a borrar esto aquí para apuntar algo. Gloria a Dios. Amén. Vemos aquí cómo nuestro Señor Jesús defiende a sus discípulos. Amén. Jesús defiende a sus discípulos. Amén. Jesús defiende a sus discípulos. Nos volvemos otra vez al pasaje de Mateo capítulo 12, gloria a Dios, amén. Y volvemos a leer aquí y analizando ahora la respuesta o la reacción de nuestro Señor hacia lo que dijeron los fariseos, amén. Nos vamos al capítulo 12 y los primeros versículos
Y aquí el Señor dice, amén. El versículo 3, más que nada, amén. En Mateo 12:3 dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito o permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Versículos, dijimos, 3 y 4, ¿verdad? Amén. Jesús defiende a sus discípulos. Ante lo que dijeron los fariseos, les dijo el Señor, y noten una cosa, Él siempre les habló con la palabra. Él siempre los dirigió hacia la palabra, hacia lo escrito, hacia la base escritural. Le dijo en este versículo, ¿no habéis leído? ¿Y a dónde tenían ellos que haber leído para enterarse, para darse cuenta? Primer libro de Samuel, capítulo 21. Amén. Ellos ya tenían, amados hermanos, esas escrituras. Y ellos no solamente deberían de haber leído algunas partes salteadas de la palabra, sino toda la palabra para estar enterados, para estar enseñados, instruidos, sabedores de lo que decía la palabra. Amén. Si ellos hubieran leído eso, posiblemente no hubieran reaccionado de esta manera cuando vieron a los discípulos arrancar espigas de trigo y comer. Amén. Y aquí en Primera de Samuel 21 dice la palabra que cuando David, amados hermanos, antes de llegar a ser el rey, ya estaba ungido por el profeta Samuel, amados hermanos. Pero en ese tiempo todavía vivía el rey Saúl. El rey que nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios lo desechó por haber desobedecido la palabra del Señor. Dios buscó a otro conforme a su corazón, dice la palabra, y este era David. Amén. Pero surgió esa envidia, ese celo en el corazón de Saúl hacia David, amados hermanos, desde el momento mismo cuando David se enfrentó al gigante Goliat y lo derrotó. Ahí, amados hermanos, cuando el ejército regresó de esa batalla, gloria a Dios, dice la Biblia que salieron las mujeres de Jerusalén a recibir, y el pueblo salieron a recibir al ejército, y las mujeres venían, amados hermanos, cantando, danzando y diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y ahí surgió la envidia, el celo, amados hermanos, del corazón de Saúl hacia David. Y en ese tiempo, en capítulo 21 de Primera de Samuel, es cuando David anda huyendo de Saúl. Y llegó, amados hermanos, precisamente cuando va en su ida, llega a un lugar que se llama Nob, que era una ciudad de sacerdotes. ¿Cómo se llamaba el sacerdote al que le pidió los panes David? ¿Cómo? Abimelech. ¿Sí? Ahimelech. Amén. Así, ¿verdad? Ahimelech. Amén. El sacerdote David llegó a la ciudad de Nob, ciudad donde vivían, era conocida como la ciudad de los sacerdotes. Ahí vivía el sacerdote Ahimelech. Y llegó David, amados hermanos, en esa ocasión con sus hombres, porque dice la Biblia que para ese entonces ya contaba con 400 hombres que le seguían a él. Hombres que estaban endeudados, hombres que estaban decepcionados, hombres que tenían problemas, se le unieron a él
y se constituyeron en su ejército, gloria a Dios. Pero llegó un momento en que se les acabó la comida. Y David fue, amados hermanos, a Nob, que estaba al noreste de la pequeña ciudad de Belén. Al noreste de Belén se encontraba Nob, la ciudad de los sacerdotes. Y se cree, amados hermanos, que David llegó ahí en un día posible de reposo. Y le dijo al sacerdote que le diera algo de comer, que le diera panes. A lo que el sacerdote respondió y dijo: no tengo pan común, solamente los panes de la proposición. Pero los panes de la proposición no los podía comer cualquier persona. Los panes de la proposición solamente les era permitido a los sacerdotes comerlo. Amén. No se van a olvidar, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito de los panes. Amén. Panes de la proposición. Amén. Los panes de la proposición, amados hermanos, se preparaban y había una mesa en el templo, y sobre esa mesa, amados hermanos, se ponían 6 panes, 3, 4, 5, 6. Para darnos una idea, ¿amén? No están bien hechos ni bien dibujados, nada más para darnos una idea. Y otros 6, otra hilera, 2, 3, 4, 5, 12 piezas de panes. Estos panes se ponían el sábado, el día de reposo. Estaban ahí todos los días de la semana. Al siguiente sábado se quitaban estos y se ponían otros 12 panes recién hechos, calientitos, se ponían sobre la mesa. Cuando llegó David con Ahimelech le dijo: no tengo pan común, solamente tengo los panes de la proposición. ¿Y qué le dijo Ahimelech a David? ¿Qué le pidió? Cuando menos algo para que pudiera comer. ¿Se acuerdan en su lectura? Que se habían guardado de cuanto menos de mujeres, ¿verdad? ¿Y qué le dijo David? No, ya hace 2 días, hace 3 días salimos, las mujeres no han estado cerca de nosotros. Creo que los vasos de tus siervos ya son santos. Amén. Dijo a Ahimelech, entonces pues ahí está, y le dio los panes de la proposición. ¿Pecó David y sus hombres al comer esos panes? ¿Qué dicen los de este lado? ¿Pecó David y sus hombres al comer esos panes? ¿No? ¿Y los de este lado qué dicen? No, no pecó. Por eso cuando los fariseos le dijeron al Señor: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en el día de reposo, inmediatamente el Señor le dijo: ¿no han leído lo que hizo David y sus hombres cuando tuvieron hambre? Y cuando leemos aquí, amados hermanos, en este pasaje de la Biblia, dice literalmente cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición. Si nada más leemos aquí y lo tomamos así literalmente como está, amados hermanos, pensamos, imaginamos, creemos que llegó David y no sé si entró por la puerta o por la ventana y entró al templo y él mismo tomó los panes y él se los comió ahí.
Así suena, ¿verdad? El versículo cuando lo leemos así literalmente, ¿verdad? Pero cuando comparamos el pasaje paralelo de 1 Samuel 21, nos damos cuenta que no fue así, que él llegó y habló con el sacerdote y le pidió, y hubo una conversación ahí, y entonces el sacerdote le dio los panes y él los llevó con su gente y comieron de ellos. Amén. Es importante, ¿verdad? Comparar el pasaje paralelo de donde está sacado este verso. Amén. Entonces Jesús defendió a sus discípulos, amén. Los defendió. Y tenemos un principio aquí, amados hermanos, amén. Tenemos un primer principio. Tenemos un primer principio aquí que presenta a nuestro Señor Jesús. Y es tan sencillo porque está ilustrado por esa experiencia que tuvo David, amados hermanos, con los sacerdotes y con los panes de la proposición. Y Jesús les recuerda, amados hermanos, a los fariseos que son más importantes las necesidades humanas que cumplir con ciertos ritos ceremoniales. Es más importante la necesidad humana que cumplir los ritos que manda la ley. Este incidente, amados hermanos, con David fue una defensa de nuestro Señor hacia sus discípulos. ¿Por qué? Porque era un caso de comer, amén. Era un caso de comer. Él tenía hambre, David tenía hambre, sus hombres tenían hambre, y por cuestión de su necesidad no pecaron al comer los panes de la proposición. De la misma manera, cuando los discípulos están arrancando esas espigas y refregándolas con su mano y soplándoles y comiendo el puño de granitos, amén, no pecaron. ¿Por qué? Porque se trataba de un caso de comer, amén. Era una necesidad que tenían en ese momento. Aunque era día de reposo, ellos no estaban pecando haciendo esas cosas, amén. Gloria a Dios. Y como dijimos hace un momento, ¿verdad? Probablemente cuando David también hizo eso, probablemente fue en día de reposo, amén. O un día después al día de reposo, porque ahí estaban los panes. Ahimelech todavía no los había comido, amén. Gloria a Dios. Otra de las cosas que les menciona nuestro Señor aquí al defender a sus discípulos, le menciona a los fariseos. Ya tenemos aquí, amados hermanos, en el capítulo 12 de Mateo, y ahora el versículo 5. Y dice el verso 5: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes, dice, en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Los sacerdotes, amén. Dice, profanan en el templo, profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Qué hacían los sacerdotes? Se supone que los sacerdotes son los ministros de Dios, son los que ofician en el templo, son los que tienen ese ministerio ahí. ¿Cómo es posible que ellos profanen? ¿Cómo es posible que ellos profanen, que violen ese día y sean sin culpa? ¿A qué se estaba refiriendo nuestro Señor con eso? Hay, amados hermanos, una explicación para esto, amén. Y tenemos un segundo principio aquí, amén.
vamos a apuntar aquí, gloria a Dios. Un segundo principio, gloria a Dios. Y en este segundo principio vemos, amados hermanos, que los mismos sacerdotes quebrantaban la ley. Amén. Los mismos sacerdotes. Amén. Vamos a ponerlo así, profanaban. Amén. El día de reposo. Amén. Pero vamos a entender por qué o en qué manera, de qué forma los sacerdotes profanaban el día de reposo y eran considerados sin culpa. Amén. La Biblia dice que los sacerdotes eran los que servían en el templo y en el altar. Cuando cada israelita llegaba, ellos, amados hermanos, presentaban una ofrenda a Dios en la mañana y otra en la tarde. Era la ofrenda diaria que se ofrecía al Señor. Una en la mañana, otra en la tarde. Pero en el sábado, en el día de reposo, era el doble. Eran 2 ofrendas en la mañana y 2 ofrendas en la tarde. Entonces, ¿qué implicaba con todo esto? Amén. La ofrenda ordinaria, podemos decir así, amén, era una en la mañana y otra en la tarde. Amén. Es la ofrenda ordinaria, amén. Lo que de por sí los sacerdotes ofrecían a Dios en el altar. Una ofrenda en la mañana y otra ofrenda en la tarde, amén. Pero en sábado, amén. Vamos a borrar esto de aquí, gloria a Dios. En sábado era doble lo que se ofrecía. Se ofrecían 2 en la mañana y 2 en la tarde. ¿Y qué implicaba esto? Desde encender el fuego, degollar a los animales, llevarlos al altar y muchas otras cosas. Con esto ellos estaban trabajando el doble. Y eso se consideraba un trabajo extra. Que con eso estaban profanando o violando lo que estipulaba, lo que decía, lo que mandaba la ley hacer en el día de reposo. Amén. Nada más pensemos un momento en eso. Todo lo que esto implicaba. Vamos a orar aquí para ver si podemos agregar algo. Gloria a Dios. Y vamos a tratar de entender esto. Amén. Vamos a tratar de entender la actividad, el trabajo que hacían los sacerdotes. Amén. Dijimos, encender el fuego. Esto es todo lo que tenía, lo que estaba relacionado con sus actividades. Encender el fuego, preparar los animales o sacrificarlos, ¿verdad? Matarlos, amén. Prepararlos
llevarlos al altar. Todo eso llevarlos al altar y todo lo demás que se hacía era un trabajo doble para ellos. Desde encender el fuego en el altar, matar a los animales, limpiarlos, prepararlos, llevarlos, ponerlos en el altar, todo eso era un trabajo extra que hacían. Porque si en la ofrenda ordinaria de cada día era uno en la mañana y otro en la tarde, en el sábado era el doble. Sin embargo, con todas esas actividades, dijo el Señor, eran sin culpa, eran inocentes, amén. Por eso le dijo esto a los fariseos, amén. Vamos a leer un versículo que se encuentra en Números 28. Números 28. Versículos 9 y 10. Números 28, versículos 9 y 10. Amén. Estamos hablando sobre la actividad o el trabajo que hacían los sacerdotes en el día de reposo. Gloria a Dios. Y si nosotros vemos aquí las ofrendas que se ofrecían al Señor, los animales que se sacrificaban a Dios, no era solamente el puro animal, iba acompañado con otras muchas cosas, amén, con otras muchas especies, y todo eso implicaba un trabajo bastante extenso, bastante laborioso y bastante prolongado para los sacerdotes. ¿Y qué decía la ley? 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Pero los sacerdotes no reposaban. En ese día trabajaban más. Amén. Por eso cuando los fariseos señalaron a los discípulos del Señor que estaban haciendo algo ilícito en el día de reposo, el Señor les habló de estas dos cosas. Primero de David cuando tuvo hambre, y después del trabajo que los sacerdotes realizaban en el templo, y que a pesar de todo lo que ellos hacían, amados hermanos, eran, dice el Señor, sin culpa. Amén. Sin culpa. Vamos a leer entonces Números 28, versículos 9 y 10. El verso 9 dice: mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Más, algo adicional a lo que hacían, algo extra a lo que hacían los sacerdotes en los días de la semana. El sábado trabajaban más, amén. Y sin embargo el Señor dijo que eran sin culpa, amén. Que no estaban incurriendo en un pecado, que no estaban incurriendo, amados hermanos, en algo que merecían un castigo o un juicio de Dios por pasar por alto, por quebrantar o por profanar el día de reposo. Gloria a Dios. Hay un versículo más que quiero que alguien me lo busque. Lucas capítulo 14, verso 5. Gloria a Dios.
Lucas capítulo 14, verso 5. Si alguien lo encontró, nos lo puede leer, por favor. Adelante, hermana. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Amén. Gracias, hermana. Estamos en Lucas capítulo 14, dijimos, y el verso 5. Amén. Hay muchos pasajes donde el Señor trató de enseñarles a la gente de cosas que sí se podían hacer en día de reposo. Aquí, por ejemplo, en este pasaje que leyó nuestra hermana en Lucas 14, y en este verso, si retrocedemos un poquito, voy a leerles el verso 1, dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, un hombre enfermo. Un hombre hidrópico es una persona que su organismo retiene líquidos. Es una persona que su organismo retiene líquidos, ya sea en el estómago, en los pies, en las piernas. A esas personas se les conoce como hidrópicos. Y estaba ahí esta persona. Entonces Jesús dice, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Nosotros sabemos que los fariseos y los intérpretes y muchos de los que le seguían, no solamente le seguían para escuchar, para oír, para aprender, para ser enseñados, para ser, amados hermanos, capacitados. No, muchos de la mayoría de la gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, lo hacían solamente para encontrarle un error, una falla, una equivocación, y con eso tomar como base para acusarle ante los gobernantes. Y aquí los intérpretes de la ley, aquí los fariseos, a ellos directamente se dirige el Señor y les dice: ¿es lícito sanar en día de reposo? ¿Por qué? Porque estaba un hidrópico ahí que ocupaba ser sanado, estaba enfermo. Amén. Y dice el versículo 4: mas ellos callaron, y él tomándole de la mano, dice, le sanó y le despidió. Y después que hizo eso nuestro Señor, amén, es cuando dice el verso 5 donde leyó nuestra hermana: y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y lógico que ellos, ¿verdad?, si tuvieran un asno, un buey, una oveja, algo que fuera de su pertenencia, y aunque fuera en día de reposo y que este animal cayera en un pozo o en un lugar, no lo iban a dejar ahí, iban a sacarlo, iban, amados hermanos, a hacer algo por él. Amén. Y si ellos como humanos tenían ese sentir de apoyar, de sacar, de auxiliar a ese animal que caía en ese lugar, gloria a Dios, ¿cuánto más no Dios tiene compasión, tiene misericordia? ¿Cuánto más no Dios tiene que hacer algo a favor de su creación, de sus hijos que están en una necesidad? Por ejemplo, aquí este hombre estaba enfermo, amén, y él no lo podía dejar viendo que estaba sufriendo. Por eso él lo sanó en ese momento.
Y los intérpretes de la ley calladitos se quedaron, ¿verdad? Los fariseos no dijeron nada. ¿Por qué? Porque con lo que les dijo en el siguiente versículo, en el verso 5, no tenían palabra, amados hermanos, para responder a lo que el Señor estaba diciendo. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Importante, ¿verdad? Lo que vemos en la palabra. Gloria a Dios. Dice Amén. el versículo, estábamos en Mateo capítulo 12. Amén. Vamos a leer un versículo más aquí. Mateo capítulo 12. Dice el versículo 6 de Mateo 12. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Le dijo el Señor, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Estas palabras le dijo el Señor a la muchedumbre, amados hermanos, y a los fariseos en especial, porque así como ellos honraban el templo, así como ellos, amados hermanos, veneraban tanto y tenían con mucha reverencia el templo, les dijo, y uno mayor que el templo está aquí. Aunque en ese tiempo, amados hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo, en el templo que les había reconstruido el rey Herodes, en ese templo, amados hermanos, no estaba el arca del pacto. En ese templo, en el tiempo del Señor Jesucristo, el templo que reconstruyó el rey Herodes el Grande, no estaba el arca del pacto. Sin embargo, con todo y eso, ellos le tenían una gran reverencia al templo. Amén. No estaba el arca del pacto en ese templo. Hasta hoy en día no se sabe dónde está el arca del pacto. Y el arca del pacto simbolizaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero en el templo que estuvo, en el cual entró nuestro Señor Jesucristo, no estaba el arca del pacto. Amén. Y en ese templo, amados hermanos, se dice que carecía de la que conocemos como la Shekinah. En ese templo no estaba físicamente, literalmente, lo que es el arca del pacto, que simbolizaba la misma presencia de Dios, y también carecía de la Shekinah, que es esa nube, amados hermanos, que ustedes se acuerdan cuando leemos ahí en Éxodo 34, en los últimos versículos del capítulo de Éxodo, dice que la gloria de Dios, la nube de Dios, la presencia de Dios llenó el templo. Les voy a leer este versículo, gloria a Dios, amén. 34 dijimos de Éxodo 34, vamos a ver el 34, vamos al 30 es el último capítulo que lo vamos a encontrar, amén. Vamos a encontrar, gloria a Dios. Es el capítulo 40, perdón, de Éxodo.
El verso es el 34. Éxodo 40, 34. Amén. Éxodo 40, 34. Y dice el verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La Shekinah que nosotros conocemos, amén, es esa nube de gloria, amén. Que llenó el tabernáculo en el desierto. Y en el templo del tiempo de nuestro Señor Jesucristo carecía de esa nube de gloria. No estaba el arca del pacto en ese templo. Pero uno mayor que el templo estaba ahí, amén, que era nuestro Señor Jesucristo, amén. Uno mayor que el templo estaba entre la gente y él era nuestro Señor Jesucristo, amén. Por eso él defendió a sus discípulos, él aclaró, amados hermanos, todo lo que los fariseos dijeron, amén, y él los llevó, los dirigió a la escritura, gloria a Dios. Él no se basó en un concepto, en algo de lo que dice la gente o de lo que otros opinaban, no. Él los guió directamente a la palabra. Por eso le dijo, ¿no habéis leído? Amén. ¿No habéis leído? Le dijo, gloria a Dios, cuando habló con ellos. ¿No habéis leído lo que hizo David con sus hombres? Y luego dijo, ¿no habéis leído lo que hacen los sacerdotes en el día de reposo? Y todo los dirigió a la palabra. Importante, amén. Gloria a Dios. Por eso nuestro tercer principio aquí, amados hermanos, amén. Nuestro tercer principio es todavía algo más dramático, gloria a Dios, que los dos primeros, amén. Nuestro tercer principio está basado en quién es Jesús, amén. ¿Quién es Jesús? Amén. Ese tercer principio es más fuerte, más dramático, gloria a Dios, porque está basado en quién es Jesús realmente. Amén. Y Jesús, como dice la palabra, es mayor que el templo. Amén. Es mayor que el templo. Es mayor que el templo, gloria a Dios. Amén. No se conoce bien ahí, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él es Señor del día de reposo. Amén. Él es Señor del día de reposo. Amén. Él es Señor del día de reposo. Él es dueño del día de reposo. Él estableció el día de reposo. Él tiene autoridad sobre el día de reposo. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Y con esto que él dijo, amados hermanos, aquí en nuestro texto clave de Mateo 12, con esto que dijo, aunque lamentablemente, ¿verdad?, para la gente de aquel entonces no lo pudieron reconocer. Con estas declaraciones que él dio, que él hizo, esta forma de explicarles a ellos, con todo y ello, amados hermanos, la gente no lo pudo reconocer, no pudo contemplar su deidad, no pudo darse cuenta que era Dios mismo encarnado viviendo entre ellos. Lamentablemente no lo pudieron conocer. Amén. Es algo tan triste para ellos, ¿verdad? Porque todo esto habla, amados hermanos, de una declaración directa de su deidad. Amén. Los religiosos de ese tiempo se enojaban mucho, amados hermanos, cuando en una ocasión dice la Biblia que él les dijo: yo y el Padre uno somos. Y dijeron ellos: ¿cómo es posible? Él sabemos de dónde es, él es hijo de José, de María, del carpintero. ¿Cómo puede decir esto? Él está blasfemando. Y dice que agarraron piedras y casi lo apedrean al Señor. Amén. Pero no estaba diciendo una mentira, no estaba, amados hermanos, autoproclamándose como algo que no era. Él sencillamente estaba diciendo la verdad. Estaba dándose a conocer lo que realmente él era. ¿Amén? Ahorita nosotros lo entendemos perfectamente porque leemos la palabra, comparamos, amados hermanos, y nos damos cuenta. Pero la gente de aquel entonces, aunque tenía la Biblia o tenía la Torah como nosotros la conocemos o lo conocen ellos, sin embargo, con todo eso, al no leerla, no lo pudieron reconocer. Amén. Así que es muy indispensable, muy necesario que nosotros leamos la palabra. Amén. Amén. Que no nos ocurra lo que le ocurrió a los saduceos, ¿verdad? El jueves pasado que veíamos eso, le dijo: ustedes mucho están errando porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Amén. ¿Pregunta? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Hasta aquí. A lo mejor hablamos mucho y no lo dejamos participar, ¿verdad? Gloria a Dios. Nuestro primer principio que vimos, sí, díganos, hermano. Dice la palabra, pues, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Pasó aquel tiempo y ahorita lo mismo está pasando. La gente no cree en el evangelio. Sí. Muchos lo toman como mentira, otros dicen que es negocio. Estaba basado en quién es Jesús, Por eso el mayor que el templo. creen Él es el Señor del día de reposo. que sufre en el mundo. Sí. Batallan para vivir. Muchas veces hay tristeza, hay